Hola, mi nombre es Milagros Mejía Herrera, abogada asociada del área ambiental del Estudio Muñiz. Gracias a IUS 360 por la invitación. A continuación hablaremos de un tema tan importante como es la facultad de tipificar infracciones ambientales y establecer escala de sanciones por parte del organismo de evaluación y fiscalización ambiental. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental fue creado en el año 2008 mediante el Decreto Legislativo 1013, como un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente. Asimismo, se establece en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental que el OEFA es el ente rector de este sistema. Este sistema está conformado por el Ministerio del Ambiente, por el OEFA y por las entidades de fiscalización ambiental. Existen entidades de fiscalización ambiental denominadas EFAs nacionales, regionales y locales. Las EFAs nacionales, por ejemplo, puede ser el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entre las EFAs regionales, los gobiernos regionales, y entre las EFAs locales, las municipalidades. El fundamento que tiene OEFA para tipificar infracciones ambientales y determinar escala de sanciones se encuentra contemplado en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, específicamente en el artículo 11 y 17 de esta ley. Esta ley establece la función normativa que tiene el OEFA para tipificar infracciones y establecer escala de sanciones. Asimismo, para asegurar las funciones de la fiscalización respecto a las entidades de fiscalización ambiental. Asimismo, se establece que tienen la facultad de tipificar infracciones a través de resolución de Consejo Directivo, que en este caso emite OEFA, y que a la fecha tenemos 15 escalas de sanciones de parte del OEFA respecto a determinados sectores económicos en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, energía, en el caso de agricultura, industria, y últimamente se han publicado las escalas de multas tanto de residuos sólidos como infraestructura. Considero que un punto importante es el tema de la competencia. La competencia que tiene el organismo de evaluación y fiscalización ambiental respecto a determinados sectores económicos en nuestro país. OEFA ha ido asumiendo funciones de supervisión y fiscalización ambiental desde el año 2010 con los sectores de minería, hidrocarburos y así posteriormente hasta asumir funciones de infraestructura de residuos sólidos. Posteriormente va a tener más funciones de fiscalización respecto a otros sectores económicos en nuestro país. Otro punto importante es el respeto del principio de legalidad, es decir, debe haber una correcta adecuación o digamos correlación entre la conducta tipificadora y la norma que prevé la eventual sanción. Esto es entre la conducta tipificadora y la eventual sanción. Considero otro punto importante es el tema de la graduación de las sanciones, es decir, que estas sanciones o la naturaleza de las mismas sean contempladas como leves, graves o muy graves, que ya tipificaciones y sanciones de parte del OEFA lo han realizado. Tenemos a la fecha, el OEFA tiene a la fecha 15 escalas de sanciones relacionadas a determinados sectores económicos de nuestro país, como señalé, minería, para exploración, para explotación, hidrocarburos, pesca, agricultura, industria manufacturera, temas de residuos sólidos, temas de fiscalización ambiental, de consultoras ambientales, entre otros. Creo que un punto importante es el tope máximo de la multa. De acuerdo al artículo 136 de la Ley General del Ambiente, ahora se establece que la multa máxima es hasta 30.000 UITs. Antes se señalaba que era hasta 10.000 UITs. Una prueba de ello es la resolución de Consejo Directivo 006-2018-OEFA, que establece claramente que la sanción por no contar con un instrumento ambiental y realizar actividades es hasta 30.000 UITs, es decir, va en correlación con lo señalado en el artículo 136 y modificatorias de la Ley General del Ambiente.
Otro punto importante para determinar escala de sanciones creo que es la razonabilidad. Cumplir con el principio no solo de legalidad, con el tema de la competencia, sino también con el principio de razonabilidad, que es un principio rector de todo Estado de Derecho. Y indico razonabilidad, ¿por qué? Porque las sanciones muchas veces, escala de sanciones, establecen un tope mínimo y un tope máximo. Pero este tope mínimo muchas veces no va en correlación con las actividades o los sectores económicos que realizan las empresas y los presupuestos o, digamos, las multas que pueden pagar. Me explico. OEFA cuenta con una metodología para determinar las sanciones. Es una metodología para el cálculo de la multa aprobada en el año 2013 y modificada en el año 2017. Esta metodología establece una fórmula para determinar cuál es la multa bajo determinados supuestos o factores. Establece también dentro de esta metodología factores agravantes y atenuantes, es decir, de acuerdo a la potencialidad del daño. Si es un daño, digamos, se produce un daño potencial, un daño real a la flora, fauna o salud de las personas. Entonces, considero que esta metodología establece ya una situación en concreto respecto al cálculo de la multa. Por lo tanto, si hay un tope mínimo de la misma y se prefiere ese tope mínimo, no se estaría respetando el principio de razonabilidad contenido en las normas constitucionales y también, digamos, en la Ley General del Ambiente respecto al cálculo en sí de la multa y de las sanciones administrativas. Es importante mencionar que OEFA ha prepublicado una resolución de Consejo Directivo, la 025-2019, que establece lo relacionado al principio de razonabilidad cuando la multa calculada por la metodología es menor al tope mínimo del tipo infractor. Me explico. Hemos visto muchos casos de parte del organismo de evaluación y fiscalización ambiental en donde por determinadas infracciones, si bien la multa, por ejemplo, se calculaba en base a la metodología y salía una multa de 9 UITs, sin embargo el tipo infractor partía de un tope mínimo de 51 UITs, se decidía imponer la multa de 51 UITs. Otro caso relacionado a infracciones ambientales en materia de hidrocarburos, se impuso una multa de 14 UITs, sin embargo el tope mínimo era 20 UITs y se decide imponer ese tope mínimo. Ante esa problemática es que se está, digamos, resolviendo, prepublicando una resolución en donde va a prevalecer la multa determinada por la metodología, y eso en base a que existe una metodología para el cálculo de la multa, y el respeto al principio de razonabilidad que rige a todo Estado de Derecho.